De regreso a Noticias 24, ha sido una de las informaciones de la jornada. El presidente Boric aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, para hablar de este tema y de la prisión preventiva decretada para Héctor Yaitul. Estamos junto a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. La saludamos de inmediato. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, diputada, partamos naturalmente por los efectos políticos de lo que ha pasado en torno a Héctor Yaitul y la salida de la ministra. ¿Cómo lo evalúan ustedes desde Revolución Democrática? Primero, a mí celebro, digamos, que el gobierno haya actuado con celeridad. Me parece clave que en esto no cometamos o no caigamos siquiera en el riesgo de dar señales contradictorias más allá de la buena voluntad de los ministros. El gobierno siempre ha tenido una voluntad de diálogo, va a seguir teniéndolos, pero hoy día nos enfrentamos a hechos eventualmente constitutivos de delito. El gobierno decidió querellarse también. Hoy día la Fiscalía, el sistema de justicia está haciendo su trabajo. Esperamos que las instituciones continúen funcionando como han funcionado hasta ahora, y en ese sentido también me parece preocupante que puedan existir este tipo de filtraciones en temas como estos, que son sumamente sensibles para la ciudadanía, en una investigación que es sumamente sensible también. Así que espero que ahí también se puedan tomar los resguardos correspondientes y destacar el compromiso del gobierno con las soluciones pacíficas, con el diálogo, con la voluntad de llegar como Estado a aquellos lugares donde no estamos llegando mediante la implementación, por ejemplo, del Plan Buen Vivir, y dar garantías de la existencia de Estado de Derecho, lo que implica también que ninguna persona está por sobre la ley y que debemos dar garantías de que las instituciones continúen haciendo su trabajo. Diputada, pero en esto da la impresión de que la ministra Vega hubiera corrido con colores propios. Sin embargo, desde el PPD se ha dicho muy claro, ella estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo. Y si nosotros nos remitimos a los dichos de la época del Ejecutivo, efectivamente era dialogar con todos. Y lo que hizo la ministra, por eso le pregunto si aquí se está haciendo pagar la responsabilidad a un resorte político cuando había una orientación del Ejecutivo de ir al diálogo. La voluntad del gobierno va a estar siempre con el diálogo. Es muy difícil dialogar, sí, cuando no hay dos partes. Y creo que aquí ha habido un grupo que ha decidido simplemente cerrar ese camino del diálogo y se ha habilitado una vía distinta frente a hechos eventualmente constitutivos de delito, como es la persecución, digamos, judicial de esa vía. Yo creo que más allá Pero, diputada, de, disculpe, de- disculpe, quiero sí. entenderlo, porque el PPD cuando defiende a la exministra Vega, sale a decir básicamente que ella lo que estaba haciendo es llevar adelante la orientación que el Ejecutivo tenía en ese momento. Es decir, por instrucción del gobierno había que buscar el diálogo. La ministra Siches intentó ir a Temucucuy y no fue posible porque la recibieron a balazos, para hacerlo muy corto, fue así. Y si la ministra Vega estaba intentando tender puentes para dialogar con un actor relevante como es la CAM, ¿por qué se le pidió hoy día la salida? ¿Porque se filtra esta conversación en las carpetas investigativas? No, yo creo que, primero, destacar, el gobierno siempre ha tenido y va a continuar teniendo voluntad de diálogo con aquellos grupos que deseen dialogar. Y esa es una orientación que me imagino que va a continuar siendo permanente hacia los ministros y ministras. Y creo que en ese sentido, por cierto, cada uno de los ministerios busca hacer su trabajo. Sin ir más lejos, durante el gobierno anterior, por ejemplo, también el ministro Moreno en su momento buscó generar puentes de diálogo con todos los grupos, porque me parece necesario que los gobiernos busquen, digamos, incentivar la vía de la conversación y del diálogo para avanzar hacia el camino de la paz. Ahora, otra cosa es cuando ciertos grupos cierran las puertas a ese diálogo y se abren, por tanto, otras formas de tratamiento. Aquí estamos hablando de hechos eventualmente constitutivos de delito, estamos hablando de querellas por parte del gobierno, un proceso judicial donde el gobierno ha decidido incluso involucrarse, y por eso me parece tan importante que el gobierno haya tomado la Di- decisión de aceptar la renuncia, Sí, para que no existan señales contradictorias en ese sentido. sí. Y ahí, por supuesto, cada uno de los ministros tiene que respetar las orientaciones de gobierno y no correr con colores propios. Y creo que en ese sentido es importante, insisto, que no puedan existir, que no existan dobles interpretaciones respecto de cuál es la Ya. voluntad de gobierno en el tratamiento con los distintos grupos. Entonces, diputada, para entender, porque si quiere después vamos al tema de las implicancias delictuales que tiene la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, las razones por las cuales se formaliza Yaitul, que está siendo trasladado ahora hasta Concepción. Pero vamos al tema político antes, porque nos gustaría despejar su posición frente a por qué sale la ministra Vega. En el momento en que la ministra Vega estaba tratando de establecer estas comunicaciones a través de su jefa de prensa con Héctor Yaitul, todavía no había querellas de parte del Ejecutivo por ley de seguridad del Estado en contra de Héctor Yaitul. Las querellas eran las que había presentado el presidente Piñera el año 2020. Eso cambió después. Entonces, cuando la ministra Vega, a través de su jefa de prensa, intenta contactar a Héctor Yaitul, estaba haciendo lo que el Ejecutivo estaba haciendo públicamente sobre el tema CAM. Entonces, ¿por qué sale la ministra Vega, en su opinión? ¿El presidente Boric no sabía de estas tratativas?
En primer lugar, en mi opinión, las declaraciones o la búsqueda de contacto, digamos, de la ministra se dan justamente después de que la CAM llama a un levantamiento y a una resistencia armada frente a las políticas de gobierno, reafirmando un camino que no es el del diálogo, que ha sido la línea de este gobierno, sino que es el camino de la violencia, que es una vía que a la que este gobierno le ha cerrado la puerta determinantemente. Por tanto, correspondía en su momento tomar una definición respecto de cuál era la relación que el gobierno iba a continuar manteniendo con la CAM, que de hecho luego deriva en la ampliación de la querella, que da lugar a que hoy día el líder de la CAM está enfrentando un procedimiento judicial. Entonces me parece que cuando estas tratativas se dan en un momento después de este tipo de declaraciones, por cierto, deben ser consultadas, digamos, entiendo que no fue así y entiendo que es lo que lleva al gobierno a tomar una definición, Ya. que sobre todo, insisto, creo que está orientada sobre la base de que sobre esto no puedan existir dobles interpretaciones, la reafirmación del camino del diálogo y de todo el peso de la ley y de las investigaciones judiciales cuando alguien eventualmente cometa hechos que puedan ser constitutivos de delito, como es el caso de Héctor Yaitul. Ya, es bueno entonces establecer la cronología porque incluso con bastante posterioridad a aquello al presidente Boric se le pregunta por los dichos del líder de la CAM y dice en una primera instancia que no, este gobierno no persigue ideas. Y ahí hubo toda la polémica, pero eso es muy posterior a estos llamados telefónicos. Entonces, para entenderlo, la razón por la cual habría salido la ministra Vega del gobierno es porque habría realizado estos intentos de comunicación con Yaitul sin avisarle al presidente Boric, o sea, si usted quiere, sin consultarle, sin la venia, pero no porque estuviera saliéndose de la línea del Ejecutivo, porque le insisto que hasta ese punto, incluso en esa fecha, nosotros la tuvimos en este mismo estudio, a la ministra Vega creo que el día lunes o martes de esa semana. Y ella estaba en la zona comisionada por el gobierno precisamente. Y en ese momento la tesis del gobierno todavía era el diálogo. Incluso muy Y lo después a sigue eso. siendo. Por supuesto, pero incluso después al presidente Boric, después de esas declaraciones de Yaitul, las que hoy día se cuestionan, el presidente Boric dijo que no iban a presentar querella porque no se perseguía ideas. Y después, naturalmente, se rectifica. Eso es evidente que había un cambio de posición. Entonces, la razón Sí. por la cual la ministra Vega sale es porque lleva adelante estos intentos sin comunicar al presidente. Es lo que se ha comunicado, digamos, por parte del Ejecutivo. Yo creo que acá es sumamente relevante, además, entender cada uno de los hechos en el contexto político en el cual se dan. Hoy día estamos ante una investigación sumamente delicada, ante un procedimiento o ante, digamos, la persecución de hechos eventualmente constitutivos de delito de una alta connotación pública y social que además han puesto en cuestión digamos, el éxito de la vía de diálogo como una manera de alcanzar, digamos, las soluciones pacíficas que las familias del norte, o sea, del sur de nuestro país necesitan. Y creo que en ese sentido que el gobierno dé señales claras respecto de no dudar, digamos, de cuál es el camino en uno o en otro caso, cuál va a ser la relación con uno u otro grupo, a mí me parecen sumamente relevantes. Y en ese sentido también comprendo la salida de la ministra y una renuncia que es aceptada por parte del Ejecutivo. Ahora yo también quiero destacar aquí los conflictos que traen adelante este tipo de filtraciones en un caso tan delicado como este y insisto, recalcar la voluntad de diálogo que el gobierno ha tenido y tiene que seguir teniendo con aquellos grupos y en un conflicto, digamos, que se desarrolla entre distintos actores que tienen que también estar disponibles a dialogar para encontrar esas soluciones pacíficas que las familias necesitan. Yo creo que el camino del diálogo es efectivamente el camino que nos va a llevar al éxito y que toda vía centrada en la violencia no puede ser tolerada bajo ningún punto de vista. Diputada, a propósito de eso y de las señales que se quiere dar, no sé si coincide por lo menos la mirada que le estamos planteando desde acá de que ha habido un camino distinto en distintos momentos del gobierno frente al mismo problema. En una primera instancia fue intentar llevar el diálogo adelante y decía, no importa, no importa, con todos. Y se preguntó muchas veces incluso contra quienes estaban en la vía violenta y la respuesta era con todos. Y lo más gráfico de aquello es el intento de la ministra Siches de ir a Temucuicui y ya sabemos lo que pasó. Durante la audiencia de esta jornada, el abogado del Interior, Ignacio Sapián Martínez, señaló dentro de algunos de los alegatos que realiza el señor Yaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa. ¿Eso representa el sentir del Ministerio del Interior y del gobierno? ¿Le parece una señal correcta que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, empatice con algún aspecto de la causa que defiende Yaitul? O sea, yo creo que todos podemos señalar, empatizamos con la causa de la restitución de tierras en materia mapuche, del reconocimiento de la plurinacionalidad, de la necesidad de encontrar, y ahí es donde encontramos las diferencias, una vía pacífica de solución de las controversias y del conflicto histórico del pueblo mapuche. Ahora, más allá de la empatía que uno pueda generar, creo que hay que tomar decisiones políticas y cuando hay un actor que no desea entrar en la vía del diálogo, que no desea dialogar para efectos de encontrar esas soluciones pacíficas,
políticas que el pueblo de Chile, que las familias del sur de nuestro país necesitan, simplemente las puertas se cierran, digamos, de un lado, y no nos gustaría que fuera así. Yo creo que el camino del diálogo para nosotros es siempre la forma de encontrar soluciones a conflictos como este, pero creo que la vía violenta no puede ser tolerado. Y desde esa perspectiva, más allá de la empatía que, insisto, uno pueda tener con una causa o con una reivindicación, creo que hechos eventualmente constitutivos de delito no pueden ser tolerados bajo ningún punto de vista, y en ese sentido saludo además la decisión del gobierno de finalmente ampliar la querella. Creo que cualquier decisión de gobierno tiene que ser permanentemente revisada cuando estás ante un conflicto tan complejo que requiere además de soluciones estructurales, y por lo mismo creo que el plan Buen Vivir que se ha desplegado, que la voluntad de diálogo que se ha manifestado desde el gobierno, pero también de un sector mayoritario del pueblo mapuche, es lo que nos va a es lo que nos va a llevar al éxito, digamos, y al encuentro de esas soluciones que finalmente entreguen la paz que, insisto, las familias del sur requieren hace muchísimo tiempo. Diputada, cambia la visión naturalmente cuando se es parlamentario a cuando se está en el gobierno y por eso el archivo es interesante revisarlo, ¿no? Acá, y está bien documentada una visita del entonces diputado Gabriel Boric con dirigentes de la comunidad Temucuicú y nada menos, ¿no? Dicho, se reunió con un huerquén que es hermano de un comunero que está siendo investigado por narcotráfico, nada menos. ¿Cuánto ha cambiado la visión de quienes hoy día están en la moneda respecto de la causa mapuche, de los caminos para llegar a una solución en un conflicto que es complejo de por sí, que no tiene una sola vía de solución, ahora que se está en el gobierno? Y le insisto en estas distintas miradas que ha tenido el Ejecutivo desde que asume en marzo la presidencia, ¿no? Desde poner el diálogo como camino por sobre todas las alternativas, de negarse a tener estado de excepción en la zona, de tener que recurrir al estado de excepción, de tener que pedir las prórrogas, incluso ahora con la ampliación de querellas y ser parte precisamente de esta investigación. Ha cambiado mucho la mirada. ¿Cómo se ha ido produciendo aquello? Primero, yo creo que el rechazo a la violencia como una vía de solución de conflictos ha sido permanente en los distintos cargos, digamos, o espacios que nos ha tocado ocupar. Hemos creído siempre en la vía democrática, en la vía del diálogo, como un camino de solución a los conflictos históricos que experimentamos. Somos capaces además de empatizar con la causa mapuche, más no con aquellas salidas violentas al conflicto. Y desde esa perspectiva, la utilización de las distintas herramientas que el sistema jurídico, normativo dan, tiene que ser parte de una evaluación permanente. Y ahí sí, la perspectiva en términos de utilizar o no utilizar figuras como el estado de excepción sí han sido parte de la evaluación permanente que el gobierno ha tenido. Y a mí eso me parece saludable. Cuando una vía no funciona en términos de instrumentos jurídicos a disposición, hay que evaluar otras buscando se respete siempre el principio político que tenemos detrás, que es la vía del diálogo, que es la resolución de controversias, generando espacios de encuentro entre quienes pensamos distinto o entre quienes no hemos podido encontrar antes este espacio de conversación. Y ahí yo saludo la voluntad que han tenido las comunidades, la confianza que han tenido también con el gobierno de ser un interlocutor válido para apostar a soluciones a conflictos que son de carácter histórico, que son de carácter estructural, que no tienen una salida sencilla y que por cierto requieren de un trabajo permanente y de diversas aristas. Aquí lo que necesitamos, y lo hemos dicho muy firmemente, es que el Estado logre llegar a aquellas comunidades donde no está pudiendo llegar producto de la violencia en la zona, y por eso la implementación del Plan Buen Vivir junto con el inicio de distintos parlamentos y diálogos al interior de las comunidades con el Estado de Chile, a nosotros nos parece sumamente valioso. Y todo aquello debe desarrollarse en el marco del respeto del Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones. Y por lo mismo es sumamente relevante tomar definiciones políticas en términos de cuando alguien decide salirse del camino del diálogo y de la paz para efectos de resolver estos conflictos, como también ponemos todo el rigor de la ley, ponemos todos los antecedentes a disposición de las investigaciones. Y en ese sentido, ¿qué le parece a usted, por ejemplo, el funcionamiento de ciertas comunidades? Le pregunto por Temucuicú en lo concreto, ya que estábamos hablando de eso. Es un lugar donde ni siquiera la policía ha podido entrar. De hecho, la última vez que trató de entrar la policía terminó con un PDI muerto. ¿Ese es un Estado que respeta, es una parte de nuestro país que respeta las leyes? Es un lugar que tenemos que recuperar para todas las familias, para que todas las familias puedan vivir en paz. Y yo creo que esa ¿Qué significa recuperar eso, diputada? ¿Qué significa qué cosa? Recuperar, dice, es un espacio que tenemos que recuperar. Utilizar todas las herramientas que el Estado provea para poder entregar paz, para restituir si es que no existe o para fortalecer si es que ya lo tenemos el Estado de Derecho, el respeto a las instituciones, y en ese sentido creo que decisiones políticas firmes nos ayudan a un camino que, por cierto, no va a ser sencillo ni va a ser de corto plazo. Aquí necesitamos medidas firmes en el corto plazo, perspectiva de mediano plazo y capacidad en el largo plazo de entregar soluciones a un conflicto de carácter histórico. Acá tenemos una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero además
además tenemos una situación de suma violencia en la zona donde se mezclan distintos factores y creemos que en eso cada una de esta multiplicidad de factores requiere también de medidas diferenciadas que tenemos que ser capaces de complementar dentro de esta estrategia compleja, pero que estamos desarrollando. Sí, bueno, por eso es interesante. Estoy en la cuenta oficial del presidente Boric ahora y está esta foto de archivo que yo la estaba buscando mientras conversaba con usted y precisamente en su visita a Temucuicui, que es el lugar donde estábamos hablando, el entonces diputado decía, hoy estuvimos en el territorio liberado de Temucuicui. Por eso le digo que al menos es interesante ver en perspectiva cómo ha cambiado la visión, porque en ese momento el diputado Boric, hoy presidente, consideraba que Temucuicui era un territorio liberado. Y ya sabemos que evidentemente usted nos ha dicho una cosa distinta hoy día, que habría que tratar de evidentemente lograr la paz en ese lugar, un lugar al cual ni siquiera la policía tiene acceso. Entonces hay que hacerse cargo, me imagino yo, de esa diferente mirada, de ese relato distinto, porque el archivo no muerde, está aquí, y uno puede visitarlo y consultarlo y evidentemente hay un contraste muy grande entre considerar Temucuicui un territorio liberado a considerar que es un territorio que hay que recuperar para el Estado de Derecho, como lo ha dicho usted recientemente. O fortalecerlo si es que ese Estado de Derecho existe. Yo creo que la obligación de cualquier gobierno, de este gobierno o de los anteriores, es fortalecer el camino del diálogo, dar garantías de la existencia de Estado de Derecho, fortalecer el funcionamiento de las instituciones, hacer caer todo el rigor de la ley cuando alguien eventualmente comete un hecho delictual, hechos que pueden ser constitutivos de delito, pero no claudicar jamás en que el camino de la paz se construye con diálogo, se construye con confianza y se construye también con firmeza. Y en eso creo que las últimas acciones del gobierno respecto de, en particular, la persecución penal respecto de Héctor Yaitul han sido acertadas. Creo que el camino también político, las decisiones políticas en torno a aceptar la renuncia de la ministra también, me parece que ha sido un gobierno que ha actuado sumamente rápido en esas señales que tienen que darse para que aquí no existan dobles lecturas respecto del compromiso del diálogo, de las vías pacíficas, del rechazo a la violencia y del fortalecimiento de las instituciones para poder garantizar ese Estado de Derecho y la paz que las familias necesitan. Diputada, vamos a la contingencia. Sale la ministra Vega de Desarrollo Social. Evidentemente tiene que haber un ajuste allí, tiene que haber alguien que la reemplace. ¿Eso va a ser antes o después del plebiscito, en su opinión? Hay nombres que han sonado. Evidentemente es atribución del presidente Boric. Él tendrá el momento y el timing para comunicarlo. Pero la opinión política suya. Suena, por ejemplo, Carolina Toá como eventual integrante del gabinete con un enroque por allí. Yo me imagino que los nombres han sonado, le están sonando a usted, a lo mejor ustedes están proponiendo nombres, pero ¿debiera realizarse este cambio antes del plebiscito o aguanta la situación esperar después del plebiscito? A ver, Iván, yo ahí soy muy respetuosa de la voluntad que tiene que ser expresada por el presidente de la República en términos del juicio de quiénes y en qué momento. Yo solo me queda saludar la gestión que al menos interinamente va a realizar Paula Poblete, que asume como ministra de Desarrollo Social, a quien estoy segura va a realizar un tremendo trabajo en este interinato, que no sabemos, digamos, qué va a ocurrir con el ministerio, pero decirle también todo el éxito en esa labor. Será el presidente el que determine en qué momento y quiénes son las figuras que llegarán o no, digamos, a complementar y a fortalecer este gabinete que ha sido muy claramente orientado por parte del presidente en un momento político del país que además es sumamente convulsionado. Tenemos hoy día el proceso constituyente encima, tenemos un proceso de diálogo en la zona sur, tenemos hechos de violencia que tienen que ser controlados de manera muy firme como han sido por parte del gobierno en medio de un proceso democrático sumamente relevante para la historia política de nuestro país. Tenemos además avances en materia de derechos sociales que creo que valen la pena ser destacados en un marco además de inflación sumamente complejo para los trabajadores y trabajadoras de Chile, así que hay tremendos desafíos por delante y yo confío en el buen criterio del presidente a la hora de determinar quiénes lo acompañarán y cómo se fortalece este equipo de trabajo. Diputada, no es evidentemente la razón, pero ¿cuánto impacta para el apruebo, para el rechazo, la detención, la formalización de Yaitul, todo lo que ha pasado en torno a aquello, incluso el movimiento dentro del Ejecutivo? ¿Qué cree usted que es el impacto que esto va a tener? Primero, yo lamento muchísimo esta suerte de aprovechamientos políticos que buscan realizarse a propósito de esta detención que realiza Fiscalía el día de ayer. Yo cuando escucho a senadores de la República decir derechamente mentiras respecto de que con la nueva Constitución, por ejemplo, Héctor Yaitul saldría libre inmediatamente. Eso lo dijo el senador Rojo Edwards. Exactamente, y me parecen de una bajeza impresionante. Yo esperaría que todos los sectores políticos estemos respaldando a las instituciones, respaldando el fortalecimiento del Estado de Derecho, que las instituciones hagan su trabajo en materia de orden y seguridad, porque esto más allá de la militancia, los colores políticos, el apruebo, el rechazo, es algo que necesitan las familias. Entonces, pero al margen de eso, cuando esto sacarse afecta... provecho político de eso, a mí me parece primero pero, sumamente por supuesto, deleznable. pero al margen de esto, ¿tiene un impacto en el apruebo, tiene un impacto en el rechazo o es neutro para el proceso?
Yo creo que nada de lo que pasa estos días es neutro para el proceso. A mí sí lo que me parece relevante es que las familias tomen en consideración de que tanto con la nueva como con la actual constitución, las instituciones tienen que funcionar. Yo creo que bajo la propuesta de nueva constitución se nos entregan más herramientas para poder lidiar de mejor manera con el conflicto del Estado chileno con la nación mapuche, por ejemplo. Creo que el reconocimiento en términos de plurinacionalidad es algo relevante para entregar vías pacíficas de solución a este tipo de controversias históricas. Pero bueno, esa será mi opinión como integrante o como quien cree, digamos, en el apruebo como un camino concreto de cambios. Y desde esa perspectiva, creo que más allá de la coyuntura, lo que tenemos que ver es esto en perspectiva histórica, destacando esa voluntad de diálogo y las herramientas que el Estado tiene que tener para resguardar el orden y la seguridad y entregar tranquilidad a las familias, de que más allá del resultado que tengamos del 5 de septiembre en adelante, las instituciones tienen que hacer su trabajo como ha sido hasta ahora y tal como ha dicho el gobierno, el Estado de Derecho tiene que garantizar de que ninguna persona está por sobre la ley. Ahora, los mismos partidos que están por el apruebo tienen una visión distinta a la que dice usted, por ejemplo, sobre el tema del estado de emergencia. De hecho, uno de los acuerdos políticos es restituir el estado de emergencia que fue eliminado de la propuesta constitucional porque es una herramienta que el gobierno está utilizando hoy día y ha pedido prórrogas en el Congreso sistemáticamente porque la porfiada realidad se ha impuesto a la visión inicial. O sea, es una herramienta que hay que utilizar porque la realidad es así. Ahora, yo le preguntaba por el impacto en la prueba y el rechazo. Más allá de quien quiera sacar rédito político, no va a ser neutro, algún impacto ha de tener. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, durante la jornada de ayer vimos comercios que empezaban a bajar sus cortinas más temprano, en Cañete, en zonas del Biobío, en parte de la Araucanía, niños que no fueron a clases. Incluso una cadena de buses dejó de hacer los recorridos durante buena parte de la noche y la mañana hacia la zona sur. No solo Temuco, Valdivia, en fin, más allá, incluso hasta los ríos, no estaban circulando los buses por temor precisamente a la seguridad. Hubo al menos 3 atentados. Uno no puede decir que están directamente vinculados A con B, pero es bastante lógico suponer que sí es una reacción a aquello. Entonces de pronto se instala la sensación de que hay una vulneración de derechos. Gobernadores de la zona han pedido que se refuercen las medidas de seguridad porque temen, nosotros conversábamos en la radio hoy día con uno de ellos, temen una baja asistencia a los locales de votación porque temen ser atacados. Entonces hay un Estado que no está cumpliendo con la garantía mínima, que es la libre circulación de las personas y garantizar el derecho a vivir en paz. Hay un impacto, por supuesto, que va a tener en el apruebo o en el rechazo. ¿Cuál es a la luz de lo que le estoy comentando? Yo creo que ahí el gobierno ha sido muy claro también en señalar las medidas que está tomando para dar garantías de tranquilidad a la población, no solamente de cara al desarrollo del plebiscito, sino que de cara a la cotidianidad, digamos, del funcionamiento de la zona. El deber primordial del Estado es garantizar la seguridad necesaria para el desarrollo libre, digamos, de la convivencia democrática. Y para eso creo que el gobierno ha tomado medidas, seguramente va a anunciar otras medidas más. Creo que la justicia tiene que hacer su trabajo también y dar garantías de que las instituciones puedan funcionar, en particular en la persecución penal de esta coyuntura, digamos, pero más allá de aquello, creo que el Estado tiene que actuar y el Estado tiene que hacerse presente para dar garantías de seguridad a las familias más allá del contexto político que estemos viviendo. Y creo que el gobierno ha tomado sobre los hombros ese desafío con medidas en el orden social, como el Plan Buen Vivir, pero también con medidas en materia de seguridad, como por ejemplo en la mantención del estado de excepción. Y ahí, ojo, yo no creo tener diferencias con los partidos que han, por ejemplo, suscrito este acuerdo. Muy por el contrario, si tenemos que dar garantías de la restitución, digamos, del estado de excepción, como actualmente está regulado para poder utilizarlo en el futuro, es parte de lo que los partidos y los apruebos con distintos apellidos han sumado a este acuerdo político que yo respaldo en su integralidad. Y espero que si gana la apruebo el 5 de septiembre podamos trabajar en las mejoras a la Constitución de cara a tener las mejores herramientas jurídicas para brindar la seguridad que el país, que las familias necesitan, como insisto, una labor primordial del Estado, así como también la provisión de los derechos sociales que han sido por tanto tiempo postergados para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Bien, pues diputada Catalina Pérez, le queremos dar las gracias por esta conversación. Nos quedamos atentos, por supuesto, a lo que pase y contarle a todos nuestros auditores. Estamos siguiendo atentamente lo que está pasando con el traslado de Héctor Yetul, que va camino a la cárcel de Concepción. Diputada, muchas gracias, que tenga una buena jornada, muy amable.